Le damos gracias al Señor por el privilegio de poder alcanzarlo a usted en su casa, donde quiera que usted se pueda encontrar. Es miércoles en la noche, nosotros juntos vamos a disfrutar este tiempo. Tenemos danza especial, tenemos prédica y enseñanza de las Escrituras. Recuerda que estamos en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, donde estamos estudiando señales del fin. Esta noche es el depósito número 3, señales del fin. Vamos a estar hablando sobre los momentos proféticos que estamos viviendo ahora mismo y que vamos a vivir en un futuro cercano. Te damos gracias por estar con nosotros. Le pedimos por favor, los que nos están observando, que le dé share a la página para que mucha gente pueda ser partícipe de lo que vamos a hacer en esta noche. Gracias le damos al Señor, que Dios está aquí con nosotros, Dios está allá con usted. El Espíritu Santo es omnipresente, está donde quiera que hay un hijo o una hija del Señor. Y vamos a pedirle en esta noche que durante el estudio de las Escrituras, Él nos abra el entendimiento y que nos pueda ayudar a entender la revelación que se encuentran en las páginas de las Escrituras. Vamos a orar, vamos a presentar este tiempo al Señor. Recuerde, estamos aquí, Júbilo Church Orlando, de 7:30 en adelante, donde vamos a compartir la tercera parte del estudio, Señales del Fin, Mateo capítulo 24. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por esta bendición, por este privilegio, por este honor que tú nos das de poder estar juntos como familia. Primero te damos gracias por la familia de fe de Júbilo Church. Padre, que la bendición tuya repose sobre de ellos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, porque tú eres un Dios de grandes milagros y prodigios. En este día y en esta hora, tú te mueves a través de toda la faz de la tierra, haciendo como tú quieres hacer, y es bendecir a tu pueblo, levantar a tu iglesia y bendecir el nombre de Jesucristo. Por ello te damos gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias por la fuerza, gracias por el vigor, gracias por la bendición de poder estar en este santuario en esta noche para bendecirte y juntos darte honra y gloria, Señor. Te bendecimos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Regresamos en unos momentos, vamos a disfrutar de esta danza. Vamos a disfrutar la presencia del Señor. Regresamos ya.
conoces mi caminar, extiendes tu mano para levantar. Por tu amor hoy puedo estar de pie, afirmas mis pasos con tu poder. Mi pronto auxilio en la tormenta has sido tú, el que me guarda y me alienta, quien me cubre de virtud, mi consolador, mi redentor. Mi pronto auxilio en la tormenta eres tú. Solo tú conoces mi corazón y cuánto te anhela mi carne y mi ser. Me ayuda tiempos de soledad, mi roca y mi guía en la oscuridad. Mi pronto auxilio en la tormenta has sido tú, el que me guarda y me alienta, quien me cubre de virtud, mi consolador, mi redentor, mi pronto auxilio en la tormenta. Eres el Dios de otra oportunidad, eres el Dios de otra oportunidad. Pronto auxilio en la tormenta. Eres el Dios de otra oportunidad, eres el Dios de otra oportunidad, eres el Dios de otra oportunidad. Eres mi Dios de
Bienvenidos de regreso después de esa maravillosa danza que acabamos de disfrutar. Jessie Beth es una bendición y ha sido una bendición para esta casa por tantos años. Damos gracias al Señor por ella y por todas nuestras danzoras que alegran nuestra alma. Esa danza estuvo bella. Hace mucho tiempo que Jessie Beth no danza. Ella es la persona encargada del Ministerio de los Niños y se ha separado un tanto de la danza, pero ya ella está regresando a ello junto a su hermana Lily Beth. Las dos son excelentes danzoras, igual que el grupo de danzas que tenemos de mujeres y de las jóvenes en esta casa. Le damos gracias a todas por su participación y por la bendición que son en nuestras vidas. Antes de comenzar el estudio en esta noche, quería agradecer las oraciones que todos ustedes han hecho a favor de mi esposa Claribel. Mi esposa Claribel llevó 13 días en el hospital. Ella salió hoy. La noticia buena es que ella salió hoy. Ella está en casa, siempre de buen ánimo. Claribel es una mujer jocosa, una mujer de excelente sentido de humor. Y aunque vivió unos días sumamente difíciles en el hospital, separada, aquí en la ciudad de Orlando no se está permitiendo visitar a las personas que están ingresadas en los hospitales y nosotros no pudimos verla por 13 días. No tuvo visita excepto por una doctora muy amada y muy querida de nosotros, que sí entró cuando quiso entrar y acompañó a mi esposa muchos de los días que ella estuvo en el hospital. También queremos agradecer las llamadas, los textos. Queremos agradecer todo lo que usted, el pueblo, Júbilo Church y tantas congregaciones alrededor de esta ciudad, de este estado, de este país y en otros lugares, desde Cuba, México, Puerto Rico, tanta gente maravillosa que se comunicaron con nosotros, también se comunicaron con ella durante esta laodicea, estos días difíciles que ella tuvo en el hospital. Está en casa. No quiero hablar mucho sobre lo que sucedió y los resultados. Ella tendrá su momento, ella es dueña de esa noticia. Por lo tanto, quiero dejarlo ahí y decirle que ella se encuentra de buen ánimo, se encuentra sumamente contenta de estar en casa. Yo no quepo. Yo he pasado las últimas 3 horas con ella, pudimos comer juntos en casa. Quiero agradecer y tendremos un tiempo de agradecimiento y de celebración especialmente para esto, pero quiero agradecer a todos los hermanos de Júbilo Church que de una manera u de otra estuvieron con nosotros durante esta crisis que nos sorprendió, además de estar en medio de una pandemia difícil para todos. Se multiplicó con el asunto de la salud de mi esposa, pero Dios ha sido fiel, Dios es fiel. Él nunca, Él no sabe lo que es fallar. Y nosotros nos amparamos sobre la palabra del Señor, nos amparamos sobre sus promesas y sabemos que hay un plan en la vida de Claribel, hay un plan en la vida de ella conmigo, hay un plan en mi vida con ella. Hay un plan con nosotros y esta casa. Hay un plan con nosotros, esta casa y el Family Network. Hay un plan con nosotros, esta casa, el Family Network. Y tantas otras cosas que Dios tiene proyectado para nuestro futuro. Y nosotros descansamos en eso. Mi esposa pasó unos días bien difíciles, pero nunca, y yo soy testigo, nunca perdió su fe. Soy testigo de que ella confió en las promesas del Señor. Soy testigo de que ella es una mujer valiente, fuerte. No quiere decir que no tuvo sus momentos difíciles, porque cualquiera llora, cualquiera se siente en una situación como esta, se siente sin control. Y eso el ser humano, las reacciones por cuanto cuando uno se encuentra en este tipo de situación, las reacciones son normales. Pero dentro de ello mi esposa se mostró ser una mujer de Dios, una mujer fuerte, una mujer de fe. Y yo le quiero dar las gracias. Quiero anticipar a mi esposa y decirles gracias por sus oraciones, gracias por su respaldo, gracias por
por estar conmigo también, porque ya que mi esposa estaba en el hospital, no me sentí abandonado, me sentí respaldado, me sentí abrazado, me sentí cubierto, no solamente por esta casa, por los hermanos, las hermanas de esta congregación de fe, pero también por el liderato nuestro a través del FMD, Executive Team, the Presbytery, tantos pastores alrededor de toda la Florida que nos llamaron, que oraron por nosotros, que oraron por mí, que me textearon. Nos sentimos siempre cubiertos y siempre guardados. Gracias, gracias por ello. Amados, vamos a continuar el estudio que comenzamos ya hace 2 miércoles atrás. Abra su Biblia, por favor, y yo estoy leyendo la versión nueva internacional. El capítulo 24 del Evangelio de Mateo, ese es el texto principal que estamos utilizando en este estudio. Lo titulamos Señales del Fin. Y ya llevamos 2 semanas en el estudio y no quiero regresar a repetir lo que ya hemos cubierto porque ha sido tanto terreno de lo cual hemos hablado ya con detalles. No quiero regresar a ello. Sin embargo, traeré algunas cosas que sí dije el miércoles pasado y el primer miércoles cuando comenzamos el estudio. Pero abra su Biblia, por favor, al capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Nosotros vamos a leer unos versos para estar seguros que tenemos la base bíblica, que podamos recoger nuestra mente juntos. Y los que están en su casa y tienen la posibilidad de hacerlo, agarre su Biblia, agarre un papel, un bolígrafo, su laptop, su computadora, cualquier cosa que usted utiliza para tomar notas. Y vamos a estudiar esto juntos. Mateo capítulo 24, el verso número 1. Voy a leer del verso 1 al verso número 14 en esta noche. Es mucha lectura, pero precisamente para eso es un estudio bíblico, para juntos compartir las escrituras. El verso número 1 dice: Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Y ya nosotros hemos hablado sobre ese aspecto, exactamente lo que sucedió. El verso 2, pero él les dijo: ven todo esto, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde, está en el verso 3, los primeros 2 versos cubren cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos en Jerusalén. Estaban alrededor del templo, estaban compartiendo y le hicieron preguntas. Y lo primero que vemos es que le mostraron, los mismos discípulos le están mostrando a Jesús el templo, los edificios alrededor del templo, las murallas, la belleza, la grandeza, el esplendor de toda esa área del templo. Y en el verso número 3 cambia la escena. Ahora Jesús se encuentra en otro sitio que es el Monte de los Olivos. Y ya compartí la semana pasada que el Monte de los Olivos es muy cerca del centro de Jerusalén. Si usted está en Jerusalén, en el centro de Jerusalén donde estuvo este templo, usted puede ver el Monte de los Olivos, no es lejos. Si usted está en el Monte de los Olivos y mira hacia Jerusalén, no es muy lejos. Y entre el Monte de los Olivos y Jerusalén se encuentra Getsemaní, es decir, donde Jesús la última noche antes de ser entregado, esa noche que fue arrestado, él estaba en el monte, entre Monte de los Olivos y Jerusalén, en el huerto, en el jardín, en Getsemaní, donde allí derramó sangre, lágrimas como de sangre, y estaba junto a sus discípulos. Por lo tanto, vamos a ver eso en nuestra imaginación. Jerusalén, en el valle se encuentra el Getsemaní, y un poco más hacia adelante una subida donde entonces tú encuentras al Monte de los Olivos, donde Jesús ahora se encuentra en el verso número 3, allá arriba junto a sus discípulos. Y el verso 3 dice: más tarde estaba Jesús sentado en el Monte de los Olivos
cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del mundo? Nosotros el primer miércoles hablamos en el verso número 3, ya que Jesús estaba en el Monte de los Olivos, le hacen varias preguntas. La primera pregunta fue, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Querían conocer tiempo. Ellos son como nosotros, cuando sabemos que algo va a suceder, especialmente un hecho profético, nosotros queremos saberlo now. No mucho tenemos paciencia y precisamente por eso es la profecía. La profecía habla sobre el futuro. Se cumple hoy, pero se habla sobre el futuro. Y los discípulos en el verso número 3 querían saber el tiempo y cuál será la señal de tu venida. Querían conocer señales y del fin del mundo. En el verso número 4 entonces es ahí donde Jesús comienza a contestar sus preguntas. Jesús contesta preguntas de la manera que Él quiere contestar. Y sobre eso hablamos el pasado miércoles. Y el domingo, en nuestro sermón, nuestro mensaje del domingo, hablamos sobre esa verdad. Nosotros podemos hacerle preguntas a Dios como Habacuc, el profeta. El domingo hablamos sobre el libro de Habacuc, si se recuerdan. Y ahí fue que Habacuc le estaba haciendo esas preguntas a Dios. Y Dios contestó lo que Dios quiso contestar. En este caso, los discípulos están haciendo la pregunta y Jesús comienza en el verso número 4 a contestar. Ellos quieren saber cuándo va a suceder esto, cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Y Jesús contesta en el verso número 4, tengan cuidado de que nadie os engañe. Lo que Jesús entonces está diciendo es que va a existir el engaño en grandes proporciones durante este tiempo. El espacio y el tiempo de lo cual Jesús está hablando. Nosotros como estudiosos, como alumnos de las Escrituras, sabemos que el engaño siempre ha existido. El engaño existió en el huerto del Edén, ha existido en todas las épocas, ha existido en la vida de los patriarcas, en la vida de los profetas. El engaño ha existido en los días de Jesús. El engaño existió después de Jesús, cuando los apóstoles estaban llevando la palabra del evangelio a todo el mundo conocido para ellos en ese tiempo. El engaño ha existido durante todos los tiempos. El engaño nunca ha dejado de existir. Sin embargo, Jesús está mencionando en el verso 4 sobre un espíritu, es lo que yo creo, que en los últimos días, justo antes del retorno de Cristo, existirá un espíritu, una potencia, una potestad de engaño que querrá intervenir, que querrá, como nunca antes en ninguna época, en ningún tiempo, querrá meterse dentro de la vida de la iglesia. Y el engaño, según Jesús nos enseña en esta escritura y nos enseña en otras porciones de las escrituras, el apóstol Pablo le dijo en varias ocasiones a diferentes iglesias sobre el engaño. Habló que el engaño va a existir dentro de la congregación de fe, dentro del pueblo de Dios, pero que también el engaño iba a existir afuera de las cuatro paredes. El engaño se iba a ver, se iba a escuchar fuera de la iglesia también. Por lo tanto, existirá engaño adentro, existirá engaño afuera. Habrá un espíritu de engaño con el fin de tratar de confundir al creyente de los últimos días. Y yo quiero que usted me escuche claro. Este espíritu de engaño de los últimos días está diseñado específicamente para detener, para confundir la iglesia del Señor en estos últimos días. Y de eso es que nosotros nos tenemos que cuidar. No podemos permitir que el engaño se posesione, tome el control de nuestra vida. ¿Y cómo es que se hace esto? Bueno, se hace de dos maneras. La primera manera es ser un estudioso coposo, un estudioso feroz de las Escrituras.
Número 2, tienes que tener comunión íntima con el Espíritu Santo. Si tienes comunión íntima con el Espíritu Santo, y eso se hace a través de la oración. El ejercicio de la oración es lo que te da la fuerza, lo que te da la revelación, lo que te da la seguridad de lo que Dios te esté enseñando a través de las Escrituras es la verdad. Y cuando una persona está llena de la Biblia, llena de la palabra, cuando un creyente es un creyente de oración, que habla con Dios, que habla con el Señor, es muy difícil engañar a ese creyente. Por lo tanto, vamos a ser proactivos, vamos a estar preparados y listos para que cuando el engaño trate de sobrellevarnos, cuando el engaño trate de romper lo que Dios está haciendo en nuestra vida, que nosotros podamos presentar defensa, y no solamente defensa, sino una ofensiva a favor del reino del Señor. Yo como pastor me maravillo a través de años en el pastorado y en el ministerio en general. Todavía me maravillo como creyentes de la iglesia, de la iglesia del Señor, todavía caen bajo engaño. Y no solamente es engaño escritural, no es engaño espiritual de doctrinas engañosas, sino que gente que han estado en comunión con una congregación de fe, o comunión con una iglesia, o comunión con algún movimiento, algún ministerio, en comunión con hermanos, de repente rompen esa comunión porque han sido engañados. Hay muchos niveles y tipos y maneras de engaño. Tenemos que tener cuidado. En estos últimos días, junto antes del retorno de Cristo, uno de los planes del diablo es fragmentar la iglesia, romper la iglesia, debilitar el cuerpo de Cristo. Y de la manera que él lo hace es a través del engaño. Argumentos vacíos, argumentos falsos. Argumentos que atraen las emociones, pero que no están centrados en la palabra y no están centrados en la Escritura, no están centrados en la verdad de Dios, en la vida de una congregación. Así que tenga mucho cuidado. No sea del tipo de creyente que son movidos fácilmente por el engaño. Dentro de la congregación, afuera de la congregación, el engaño puede venir a través del gobierno. El engaño usualmente viene de personas o entidades en la cual usted tiene confianza. Tenga mucho cuidado. Si usted es miembro de una congregación de fe, asegúrese que usted es un estudioso de las Escrituras. Dios no lo quiere hacer juez a usted. Dios no nos llama a nosotros a ser jueces, pero sí podemos juzgar la palabra, las Escrituras en la vida de otros y en las enseñanzas. Tenga mucho cuidado. Porque en estos últimos días, incluso Dios nos está alertando que en los últimos días Satanás usará gente que tienen fama, que tienen poder económico, gente que son muy conocidas. Supimos no hace mucho, y no voy a mencionar nombres por acá, pero un pastor en la ciudad de Miami, un hombre que Dios levantó. Yo soy testigo de cómo Dios levantó a ese hombre y levantó una poderosa iglesia. Recientemente yo escuché todo el contexto de su predicación. No fue 1 minuto o 2 minutos, yo escuché todo el contexto de su predicación. Un hombre que Dios levantó, usó poderosamente por muchos años en la ciudad de Miami. Hoy día dice que la revelación es más importante que la palabra de Dios. Es decir, que la revelación que uno puede recibir hoy sustituye o le añade a las Escrituras. Eso es un engaño. Y hay miles de personas en su congregación que cuando él hace ese tipo de manifestación, dicen amén. Porque la gran mayoría de los creyentes en este país, yo creo que el número era 78% del creyente norteamericano, y eso abarca todas las naciones que están aquí
en este país, todos nuestros pueblos que ahora son parte de esta nación, 78% de los creyentes no leen las Escrituras. Mucho menos estudian la palabra del Señor. Por lo tanto, el engaño es algo que va a tomar a muchos por sorpresa. No juzgue a una congregación por su tamaño. No juzgue a un pastor por su fama. No juzgue la veracidad de un predicador por sus lindas palabras. No juzgue la eficacia de un sermón, de un mensaje, porque la gente dicen amén o porque parece que hay unción. Porque la unción, la gran mayoría de la gente no saben lo que es unción. Mucha gente cree que la unción se siente. Eso es una excepción. Pero usted sabía que la unción puede residir en la vida de un hombre y de una mujer y no tener manifestaciones exteriorizadas de esa manera o de esa forma. Tenemos que tener mucho cuidado. En estos últimos días, el diablo penetrará la vida de hombres líderes, creyentes y mujeres que por años lideraron un ministerio, lideraron una congregación, lideraron un movimiento que fue poderoso y de Dios. Pero esos son los blancos de Satanás, porque si él puede engañar a un hombre, a una mujer así, puede engañar a cientos y de miles de creyentes que no conocen las Escrituras. Así que Jesús, lo primero que Jesús contesta cuando ellos les están preguntando, háblanos de señales, háblanos del tiempo, queremos saber. La primera señal que Jesús habló fue el engaño. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Les advirtió Jesús, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. El verso 6, ustedes oirán de guerras, ahí está la segunda señal. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Eso es una tremenda palabra del Señor. Nos está hablando y el mundo ha visto guerra desde el principio. Ha visto guerra por años y años y años. Hablando de solamente esta nación ha estado envuelta en guerras internas, guerras externas, guerras en otros países, guerras en otros continentes. Toda clase de guerra. Aquí se ha perdido millones y millones de personas. Imagínense todas las guerras en tantos años en la historia del mundo. Pero las guerras de las cuales Jesús está hablando son guerras que van a estar en todo su apogeo junto a otras características. Es decir, Jesús ya nos habló de dos características que tienen que existir juntas en el mismo tiempo para conocer y saber que estamos en los últimos días. Ya nos dijo que el espíritu del engaño, el engaño estará en todo su apogeo, fuerte. Y el engaño de hoy, del siglo XXI, en el año 2020, no se puede comparar al engaño del 1950. No se puede comparar con el engaño que existió durante la iglesia primitiva. Aunque el engaño es el engaño, pero el engaño en esta época tiene la capacidad de dañar a miles y millones de personas. Así. ¿Por qué? Por las plataformas sociales, por la fama. Porque el pueblo, la gente, las multitudes, como no leen la Biblia y el creyente por naturaleza, y estoy generalizando, el creyente usualmente se quiere dejar dirigir porque no quiere tener que estudiar, no quiere tener que vivir una vida de oración, no quiere ser un creyente comprometido, no quiere pagar el precio, no quiere vivir una vida comprometida. Por lo tanto, él permite o ella permita o le dejan a esa parte de su vida que Dios
nos ha llamado a todos a tener esas características como creyentes, pero hemos depositado eso sobre nuestros líderes equivocadamente. Y ahora esos líderes están abiertos y son blancos de Satanás para ser los que traigan el engaño. Usted junta el grande engaño por miles y millones, nada más pensando en el pastor en Miami que está claramente se salió fuera de la trayectoria bíblica, se salió fuera del marco de las Escrituras. Ese hombre está engañando miles y miles de personas en su propia congregación y la familia de su congregación, y a través de televisión, a través del radio, a través de las plataformas sociales. Es decir, un solo hombre puede afectar en cuanto al nivel del engaño millones de personas. Eso es mucho más engaño que se veía en el tiempo del apóstol Pablo. Aunque existía el engaño, pero no tenía el efecto que el engaño tiene hoy. Por eso es que digo que el engaño de hoy, el nivel de engaño que existe, más las guerras y rumores de guerras, y no vamos a entrar en muchos detalles en esa parte del verso, pero usted coge esas dos características, que es lo que Jesús dijo. Grande engaño, cuídense del engaño, porque vendrán muchos con supuestamente mi verdad, mi unción, mi presencia, diciendo que me representan, engañarán a muchos. Únele las guerras y los rumores de guerras. Entonces nos encontramos justo antes del retorno de Cristo. Vamos a seguir. El verso número 6. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse, es decir, tenga paz. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Mira, amados, nosotros tenemos que, como nunca antes, depender sobre el Espíritu Santo. Tenemos que permitir que nos dé paz. Porque lo que se va a ver, y no soy un predicador trágico, los que me conocen personalmente saben que no soy una persona trágica. Me considero realista y me considero un alumno, un estudiante de las Escrituras, e intento ser bíblico. En estos últimos días, justo antes del retorno de Cristo, el creyente tendrá que tener paz. Y Cristo nos está hablando sobre el engaño, sobre rumores de guerras, y nos está diciendo, pero no te alarmes, es decir, ten paz y paciencia. Dígalo conmigo: Señor, dame paz, Señor, dame paciencia, ayúdame. La paz y la paciencia vienen a través de muchos factores, pero una de ellas es esa comunión íntima con el Espíritu Santo. Cuando usted tiene una comunión íntima con el Espíritu Santo como resultado de la oración personal, el producto de eso es paz, tranquilidad, sosiego en la tempestad. Es como la experiencia de mi esposa, y no quiero entrar en detalles porque es su experiencia y es lo que ella quiere. Ella va a hablarle sobre su experiencia, pero en los momentos más difíciles para nosotros como familia de esta pandemia, donde no pensamos que se puede más, usted sabe que hay unos niveles de presión que uno acepta, uno soporta en su fuerza personal y en su fuerza física. Cuando uno alcanza ese nivel de presión que uno sabe que es como una olla de presión que va a estallar, nosotros estábamos ahí en lo privado, en lo personal, en lo físico, y ya estábamos dependiendo sobre la fortaleza del Espíritu Santo y la paz que solamente el Espíritu Santo te puede dar. En ese preciso momento es que mi esposa es recibida en la sala de emergencia de uno de nuestros hospitales, en una situación crítica, una condición dolorosa. Yo digo eso y comparto esa noticia personal porque en medio de un momento difícil de la pandemia, que mi esposa es recibida en el hospital con malas noticias, ella, a pesar del dolor y las lágrimas, teníamos paz. Ella tenía paz. Yo la llamaba y ella, aunque los dos teníamos lágrimas, porque se llora, se siente, sí se sufre.
pero hay paz. ¿Sabes por qué? Porque nuestra confianza está puesta en Dios. Porque hemos aprendido a asociarnos con el Espíritu Santo. Y yo me maravillo, yo aprendí muchas cosas en esos 13 días. He aprendido mucho en esta pandemia, que ya son casi 3 meses, pero estos 13 días, Dios nos llevó a los dos a unos salones de clase que el resultado y el depósito en su vida y en la vida mía, yo no pudiera ni comenzar a describir hoy todo lo que Dios hizo en 13 días. Una de las cosas que yo aprendí de mí es el nivel de tolerancia que tengo hacia el dolor y el quebranto por la fortaleza del Espíritu Santo. No en mis propias fuerzas. Y yo creía que yo era fuerte, que yo creía que yo podía soportar. Pero aprendí que mientras más rápido yo le doy al Señor toda mi confianza, es mejor. Y en este verso, el Señor nos está diciendo, en el verso número 6, procuren no alarmarse, es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Entonces nos das más características. Se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Y eso se ha visto desde el principio. Pero recuerde que la regla de interpretación que estoy utilizando en esta enseñanza para estos versos, este capítulo 24, es la acumulación de muchas características que se vendrán y se verán a la misma vez. Entonces, él añade, se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y mire la próxima. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Se han visto terremotos desde el principio, pero la acumulación de todas estas características y además de la acumulación, la intensidad de todas, nos señala como los médicos cuando miran a los radios X, el CT scan, miren los resultados de una biopsia, todo eso lo ponen juntos. ¿Desde cuándo no están haciendo biopsias? ¿Desde cuándo no están haciendo CT scan? ¿Desde cuándo no están haciendo radio X? ¿Desde cuándo no están haciendo colonoscopía, endoscopía? Pero cuando usted pone todas esas cosas juntas, entonces usted llega a un resultado. Y eso es lo que Cristo Jesús en el capítulo 24 está diciendo. Es verdad que han habido guerras y rumores de guerra desde siempre. Es verdad que han habido en diferentes países hambres y terremotos. Todo eso se ha visto con el engaño y con las guerras y rumores de guerra. Pero cuando usted coge todas estas características, y escúcheme, esta es la llave de entender no solamente el capítulo 24, pero conocer el tiempo, la señal del fin, conocer que es ahora que se está manifestando esto, es cuando se junta todo esto, que nunca se ha juntado a esta gravedad, a esta intensidad, que no solamente se ve, pero el que es espiritual, la Biblia dice que el espiritual juzga lo espiritual. Y el hombre y la mujer de Dios que es espiritual percibe en el mundo del espíritu que todo esto se está juntando, que estamos viviendo en un momento de Dios, estamos viviendo donde Dios está preparando las cosas, estamos llegando, estamos diagnosticando cada cosa con el fin de llegar a esto. Y el esto es, en este estudio, el esto es el retorno de Cristo a la tierra a buscar su iglesia. Entonces el verso número 8 dice, todo esto será apenas el comienzo de dolores. Y ese verso número 8 se refiere a un tiempo en el espacio de la civilización, de la historia. Yo estoy convencido que ese tiempo de comienzo de dolores, nosotros lo estamos viviendo ahora. Yo creo que la iglesia de Cristo, justo antes del rapto, y lo voy a repetir una vez más porque lo he repetido en 3 ocasiones durante estos estudios, pero he dicho en muchas ocasiones que toda verdad es paralela.
Y la profecía en cuanto a la iglesia tiene dos carriles. La iglesia está envuelta en el movimiento del reino de Dios sobre la tierra, y también la iglesia está envuelta en los sucesos del reino de esta tierra, de los países, de las naciones, de los gobiernos. Entonces, la iglesia, corriendo por dos carriles proféticos, tenemos que entender todos que mientras las cosas en el mundo van de mal en peor, porque van a haber más hambres, más pestilencias, más quebrantos, más cuarentenas, más pérdidas de trabajo, más quebranto de salud. Esto va a aumentar. Y no es necesario que el doctor Fauci o el presidente Trump lo pronostiquen, lo profeticen. Esto lo dice la Biblia, que en los últimos días, justo antes del retorno de Cristo a buscar su iglesia, estaremos viviendo en lo que la Biblia llama, en el verso número 8, comienzo de dolores, en otra versión, principios de dolores. Y ese es el tiempo que estamos viviendo ahora. ¿Qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que es la antesala, dígalo conmigo, la antesala justo antes de la grande tribulación. Y vamos a hablar de eso en unos momentos. Vamos a ver versos y capítulos que va a comprobar lo que estamos hablando en esta noche. Pero yo quiero que usted entienda, especialmente los que son maduros, los hombres y las mujeres de Dios, que son gente madura, que entienden la voz escritural y la voz profética de Dios. Es importante que nos vayamos preparando nosotros y preparamos a nuestra familia. No en temor. El mismo Cristo dijo que no debemos de caminar en temor, no debemos de alarmarnos. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder. Y yo creo que un creyente, aunque esté viviendo en esta vida, en este mundo, en este tiempo, en lo que pensamos que es el comienzo, los principios de dolores justo antes de los 7 años de tribulación, que estoy convencido, bíblicamente y históricamente, y podemos hablar de la política y de los gobiernos, pero no quiero concentrarla allá, porque eso se puede debatir. Pero cuando se habla de las escrituras, y se ven las escrituras y se ven las características, se juntan las escrituras con las características, y se está comenzando a ver en el X-ray, en la biopsia, que estamos en unos días justo antes del retorno de Cristo. Entonces, Cristo dice en el verso número 8, todo esto será apenas el comienzo de dolores. Es importante que tú, que eres cristiano, que te congregas, que amas al Señor, es importante que entendamos todos que no estamos viviendo en días de jugar a la iglesia. Yo nunca he jugado a la iglesia, no he sido un creyente perfecto, pero desde que conocí a Cristo a la edad de 8 años, he tomado en serio la sangre que Él ha derramado por mí. Tomé en serio su acto de expiación, tomé en serio su resucitación, tomé en serio la venida del Espíritu Santo, he tomado en serio la profecía, las escrituras. Ha sido una cosa demasiado seria, a veces demasiado de serio. Pero estamos viviendo en tiempos, y escúcheme, especialmente Júbilo Church aquí en Orlando, estamos viviendo en días donde usted no puede jugar a ser cristiano. Ya vimos lo que sucedió con una prueba. Nosotros acabamos de vivir una prueba en esta pandemia. Esta es una prueba. ¿Y cuántos en la iglesia universal se rajaron en la primera prueba? La primera. Porque en esta generación nunca se ha visto algo así. Y yo estoy convencido de que la generación que existe hoy verá el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, estamos viviendo en estos días los principios, el comienzo de dolores. Y usted y yo no podemos jugar a la iglesia.
Tenemos que ser gente comprometida porque es la única manera que podamos vivir efectivamente y victoriosamente en los próximos días y en los próximos años. El verso número 9 dice: entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, incluyendo al creyente, a los cristianos, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. ¿De qué me habla eso? Eso me está hablando de que usted y yo tenemos que vivir para Dios. Estamos en una época de ser firme. Estamos en una época donde tenemos que mantenernos firmes. Esto es asunto de dos. El Espíritu Santo nos guarda, el Espíritu Santo nos protege, el Espíritu nos defiende. Pero la Biblia dice, el mismo Jesús dijo que nosotros tenemos que mantenernos firmes. Por lo tanto, es un compromiso de ambos. El Espíritu Santo estará disponible y dispuesto, pero si usted y yo no nos mantenemos firmes, ¿alguien puede decir amén? El verso número 10 dice: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantiene firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo le pregunto, ahí no dice que se salvará todo el mundo. Ahí no dice que todo el mundo entregará su vida a Cristo. Yo estaba escuchando esta semana al pastor Nino, el pastor principal de la iglesia del Calvario, Calvary City Church, aquí en Orlando, en una presentación excelente, con la cual yo estuve 100% de acuerdo. Y él dijo en esa presentación que Dios llamó a la iglesia a evangelizar, no a salvar el mundo. Evangelizar lo hacemos nosotros, salvar lo hace el Espíritu Santo. Si la gente no se salva, eso no es asunto nuestro. La responsabilidad nuestra es lo que Cristo dijo: id por todo el mundo. ¿Y qué? Y predicar el evangelio. Y yo me voy a tirar. ¿Usted cree que en el 2020, y yo soy pro misionero, nosotros respaldamos en esta casa 8 puntos de misión en diferentes partes del mundo? Y nosotros lo vamos a continuar respaldando, aún en este tiempo de pandemia. Nuestra casa, por su gran mayoría, ha sido fiel en su ofrenda mensual para aportar y para sostener a nuestros misioneros. Tenemos misioneros en la China, tenemos misioneros en Nepal, tenemos misioneros en México, tenemos misioneros en Cuba, misioneros en España, misioneros en Irak, tenemos misioneros en otros lugares. 8 puntos de misiones tiene esta casa. Ellos y millones de misioneros alrededor de todo el mundo, más las plataformas sociales, más televisión, radio, periódico, satélite. ¿Usted cree que el evangelio de Jesucristo ya no ha alcanzado los confines de la tierra? Sí, yo estoy seguro. Yo creo que hay muy poca gente, quizás en lugares remotos, y allí también hay misioneros que se están moviendo en las selvas de Brasil, del Amazon, rincones remotos de África, porque usted va al continente de África hoy en día y no es como era en la época de los 70 o los 80. Hoy día usted va a rincones remotos de África, tienen un plato satélite en el patio. La casa está hecha de cartón, pero tiene un plato satélite. Es decir, yo sé que hay gente que no ha escuchado, pero son muy pocos. Pero el evangelio se ha predicado en todo el mundo.
falta mucha gente para salvar, falta mucha gente para que Cristo los salve, los restaure. Pero el Evangelio se ha predicado y la iglesia de Jesús en todos estos años ha hecho el trabajo que tiene que hacer y todavía vamos a seguir y continuar haciendo el trabajo. Porque este trabajo nunca se va a terminar, se va a hacer hasta el momento que el Señor Jesús venga a buscar su iglesia. Pero es esa señal y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Es decir, que el fin de la cual nosotros estamos hablando en este estudio, señales del fin, el fin de la cual yo estoy hablando no es el milenio, no es después del milenio. El fin que yo estoy hablando es el rapto de la iglesia. Y ese tiempo, cuando terminará esta dispensación, si queremos usar esa palabra, la dispensación de gracia termina cuando Cristo Jesús regresa en las nubes y se lleva a su iglesia. En ese tiempo nos estamos encontrando ahora mismo. El verso 15 dice, así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de lo que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entiendan, los que estén en Judá huyan a las montañas, el que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación. El verso número 1 específicamente habla de esos 7 años. Y todo lo que acabamos de mencionar del versículo número 15 en adelante sucederá durante esos 7 años. Yo tengo toda confianza escritural que la iglesia no estará acá en la tierra cuando esto suceda. Cuando en el verso 15, así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio, eso es algo que se está hablando y el profeta Daniel lo profetizó también, que va a involucrar, envuelve el templo en Jerusalén, que no existe en este preciso momento, no existe, pero el templo será reconstruido. Eso es otro estudio para otro día. Eso es parte de los 7 años de la tribulación y lo hemos dado en varias ocasiones en esta casa. Pero durante esos 7 años se va a hacer muchas cosas van a pasar. Incluido se va a construir el templo que no existe en Jerusalén. El profeta Daniel habló de eso en el capítulo 9, si me recuerdo correctamente. Él profetiza sobre ese templo, él profetiza sobre el acto de que un hombre va a cometer sacrilegio. Y nosotros sabemos que ese es el hombre perdición, le llamamos el anticristo. Pero ya cuando eso sucede, el verso 15 en adelante, ya la iglesia del Señor está en el cielo. Y yo quiero que usted sepa que ahora mismo, amados hermanos, nosotros estamos en ese tiempo. Jesús lo prometió y yo lo creo con todas las fuerzas de corazón. Vamos a leer el verso número 6 al 11 de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, de nuevo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 6 en adelante. Y recuerde que yo estoy leyendo en la versión nueva. Mire lo que dice el apóstol Pablo, recordándonos nuevamente sobre lo que nosotros los creyentes debemos de grabar en nuestra mente, en nuestro espíritu, para no olvidarnos lo que va a suceder en estos días. El verso 6 dice, no debemos pues dormirnos como los demás. Dormir no es literalmente dormir. Lo que el apóstol Pablo quiso decir, no debemos de dejar pasar por alto, de ignorar. No debemos de poner atrás, sino que debemos de tener pendiente. Es como cuando un padre le da instrucciones a su hijo, ustedes que son madres,
le dan instrucciones a sus hijas cuando salen para la escuela. No te olvides que en el bolsillo izquierdo te puse 5 pesos para que te compre un almuerzo. Y la niña regresa de la escuela y no comió porque no tenía dinero. Eso es lo que el apóstol nos está diciendo a nosotros. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, usted y yo somos del día. Eso tiene que estar claro. Ya el creyente no se puede mover en la oscuridad. Ya el creyente no puede ser un agente escondido de Cristo. El creyente no puede ser una luz escondida. El creyente tiene que ser la luz encima de la montaña para que toda la ciudad vea que Cristo está presente en esa ciudad a través de la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, Pablo nos está diciendo en el verso número 8, nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio. Lo que Pablo nos está diciendo es que tenemos que estar alerta, tenemos que estar pegados a las escrituras, tenemos que ser gente de oración y de ayuno, tenemos que ser gente del altar, tenemos que ser un pueblo humilde, humillado, un pueblo inclinado, quebrantado ante el Señor. Estamos viviendo en días donde Dios nos está hablando a través del apóstol Pablo y nos está diciendo tenemos que estar despiertos, somos de día y tenemos que estar en el sano juicio. Protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de la salvación. Pues Dios no nos destinó. Y este verso es importante. ¿Por qué? Porque hay quienes piensan que la iglesia va a vivir durante la tribulación, los 7 años de tribulación, los 7 completos o 3 años y medio. Hay diferentes enseñanzas y doctrinas en cuanto a esto, y esto se lo he predicado a nuestra congregación también, lo hemos enseñado aquí, que existe una doctrina, una enseñanza que cree que la iglesia va a vivir la primera mitad de la grande tribulación. Hay otra enseñanza que cree que la iglesia va a vivir toda la tribulación y después viene el rapto, es decir, el rapto a mitad, el rapto al final. Y los terceros, y una tercera enseñanza es que la iglesia nunca será arrebatada, sino que va a vivir acá abajo en la tierra siempre. Que va a vivir la grande tribulación, que va a experimentar todos los juicios, los sellos, las trompetas del Apocalipsis, que va a experimentar toda esta ira que Dios va a derramar sobre la tierra y que la iglesia estará presente y que todo esto va a estar sucediendo y que conforme a su doctrina, no lo dicen de esta manera, pero los que creen que la iglesia nunca será arrebatada, entonces de la única manera que podemos ver esto es que va a haber una cobertura sobrenatural sobre la iglesia, donde quiera que esté en todo el mundo, y que Dios va a cuidar su finanza, su salud. Las tormentas no la van a afectar, las guerras no la van a afectar, los terremotos no la van a afectar. Eso es una enseñanza que se predica de altares, incluso pentecostales y carismáticos, que creen que la iglesia no se va en ningún rapto y que va a transicionar del reino de los hombres al reino de Dios sobre la tierra sin un rapto en algún momento. Yo entiendo muy bien la doctrina del reino, pero no la acepto. No acepto esa doctrina. Yo creo que el apóstol Pablo, yo creo que el mismo Cristo enseñó otra cosa. Y yo me amparo sobre esas enseñanzas que yo pienso que son las que hoy día el Espíritu Santo le está gritando a la iglesia que nos debemos de preparar, porque el rapto, el arrebatamiento de la iglesia se aproxima. En el verso, vamos a seguir entonces, en el verso número 9 del mismo capítulo 24 de Mateo dice: pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo.
El castigo de lo cual Pablo se refiere en el verso 9 es la grande tribulación. Ahora, yo quiero aclarar algo aquí. Yo no soy un predicador escapista. Escapista quiere decir, les voy a dar un ejemplo. Mi bisabuela, Candelaria Cortés, en el 1916, ella era metodista junto a mi familia, mis abuelos, y cuando la experiencia del Pentecostés llegó a Puerto Rico, llegó a la ciudad de Ponce, de donde es toda mi familia puertorriqueña, son ponceños. Y mi bisabuela, una mujer cristiana pero metodista, tiene la experiencia del Pentecostés y adoptó junto a toda mi familia la doctrina del rapto eminente, pero dentro de esa enseñanza, esa doctrina, existe un componente que es la mentalidad del escapismo. Es decir, no tenemos que estudiar, no tenemos que trabajar duro, no tenemos que guardar dinero, no tenemos que comprar casa nueva, no tenemos que soñar por un futuro, porque Cristo viene y debemos de paralizar todos nuestros deseos, todos nuestros planes, todos nuestros sueños, porque Cristo viene. Eso es una mentalidad de escapismo. Y su generación, la generación de mis abuelos, en su gran mayoría, no logró mucho acá, en esta tierra, en cuanto al estudio, en cuanto a la vocación de la profesión, del trabajo, el adquirir propiedades, porque se le predicaba: no compres casa, no compres carro, no aspires, no estudies, porque Cristo nos viene a buscar quizás mañana y no vale la pena ese esfuerzo. ¿Me están escuchando, iglesia? Esa no es mi doctrina, esa no es mi enseñanza. Aunque yo creo que el rapto de la iglesia es eminente, pero yo creo que debemos de vivir nuestras vidas como Dios nos mandó a vivir nuestra vida. Creo que Dios permite el sueño. Yo creo que a Dios le gusta la educación. Yo creo que debemos de aspirar. Yo creo que mis hijos, mis nietos, yo tengo 3 nietos, yo creo que mi hijo y su esposa y esta generación debe de enseñarle a esa generación que deben de estudiar, deben de prepararse, deben de soñar, porque yo no creo en la doctrina del escapismo, que debemos de correr a las montañas, separar 100 cuerdas de terreno, hacer un campamento y que nadie puede entrar, nadie puede salir, y nos estamos escondiendo porque Cristo viene pronto. Esa no es mi mentalidad. Aunque se han visto esa mentalidad, y Koresh, David Koresh, lo que se recuerdan, no sé cuántos presidentes atrás, el presidente era Bill Clinton, cuando David Koresh en Waco, Texas, se llevó cientos de personas a un campamento en medio de nada. Ellos compraron cientos y cientos de cuerdas, él se llevó mujeres y hombres, y él era polígamo, él practicaba el poligamo, yo creo que se pronuncia en inglés, I'm not sure, polygamy, eso quiere decir un hombre que tiene muchas mujeres, y él tenía muchos hijos con muchas mujeres en ese campamento, y ellos se habían separado de la sociedad porque esperaban la venida del Señor, esperaban los juicios de Dios y que Dios los iba a guardar, pero se tenían que separar. Es una mentalidad escapista. Y a través de los años han habido mucha gente, muchos predicadores. Me acuerdo de Jim Jones de San Francisco, California. 30 años atrás creo que Jim Jones se llevó cientos de creyentes para una isla en el Caribe, para Guyana. Salieron del templo, él era pastor, él fue pastor pentecostal. Pero tomó la doctrina del rapto, la doctrina del reino, tomó la doctrina del escapismo, y ellos se fueron de San Francisco y se fueron todos a una isla en el Caribe, a Guyana, y se suicidaron más de 700 personas, incluyéndolo a él. Se tomaron el famoso jugo de uva y murieron. Niños, mujeres, hombres,
jóvenes, porque tenían la mentalidad de escapista. Se quisieron separar de la sociedad porque el rapto o el juicio de Dios era eminente. Por lo tanto, Dios nos está diciendo en el verso número 9 que va a venir castigo. Y mi interpretación de ese verso y de otras escrituras que hemos ya enseñado estos pasados 2 miércoles, que viene castigo para la tierra, la ira del Señor caerá sobre la tierra, pero que la iglesia no estará presente. Cuando se desaten las trompetas y se abran los sellos y caiga el juicio de Dios total y completo sobre el ser humano, la iglesia no va a estar. Y el verso 9, lo repito, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto a Él. Por eso entonces dice Pablo, anímese y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Y yo tengo que decir lo siguiente. Júbilo Church en este tiempo de pandemia, y lo puedo asegurar porque nuestra iglesia no es una iglesia masiva, somos una familia, una comunidad de fe. Nos conocemos todos, somos gente que nos amamos profundamente, somos una grande familia. Y yo he visto desde que comenzó la pandemia cómo esta casa, cómo las familias de esta congregación se han animado, se han edificado, se han cuidado, no solamente a sus pastores, pero se han cuidado unos a los otros. Y eso para mí como pastor, yo creo que me dice que quizás, no sé, pero quizás he predicado la palabra correctamente para prepararnos para estos días. Porque me toca a mí, esta semana me tocó a mí, estas últimas 2 semanas, me tocó a mí pasar unos días difíciles, pero la semana que viene puede ser de otra persona. Y esta casa, la característica de esta casa es que todos estamos allí para respaldar en el punto débil donde existe la necesidad. Y nos animamos, como dice Pablo en el verso número 11, por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Amados, Dios no nos ha separado para la ira. La ira que se verá es para el que rechaza tan grande salvación. Dios guardará a su pueblo y lo salvará de esa hora, de esos 7 años. Y yo creo que la manera que Él lo hará es para el creyente que vive para Dios. Dios se lo va a llevar. Porque el juicio de Dios va a caer sobre esta tierra. Donde la ira del Señor será soltada, donde el anticristo reinará. Y hay teorías de conspiración de Bill Gates y hay teorías de conspiración de las vacunas. Eso es otro programa y otra hora. Yo solamente quiero enfocarme en las Escrituras. La ira de Dios caerá sobre la tierra, pero la iglesia de Jesucristo y el creyente fiel, el creyente que se ha guardado hasta el fin, el creyente que ha sido comprometido con Dios, ese creyente no será el blanco de la ira de Dios. La promesa que se le dio a la iglesia, la congregación de Filadelfia en el libro de Apocalipsis, la iglesia que representa, y escuche bien, y de esto hablé también, hemos cubierto todo este terreno de profecía por muchos años. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que representa la era inmediatamente anterior que la iglesia de la Odisea. Esa iglesia recibió una maravillosa promesa que con frecuencia he examinado como fuente de consuelo. Las 7 iglesias de Asia Menor que aparecen en el Apocalipsis, hay muchas interpretaciones de esas iglesias, muchas. Yo creo que esas iglesias, además de ser 7 iglesias actuales que existieron en el Asia Menor, literalmente, pero yo creo que la condición y el espíritu de cada iglesia tipificó las épocas
de la iglesia de Cristo desde el principio. Es decir, la última iglesia, que es la Odisea, esa iglesia representa la gran mayoría del creyente de esta época. La anterior a esa es la de Filadelfia. Y vamos a leer Apocalipsis, y con esto vamos a terminar en esta noche. Apocalipsis capítulo 3, del verso 7 al 12. ¿De qué estamos hablando? De las señales del fin. Y el apóstol Pablo nos está hablando a través de Tesalonicenses, y ahora el apóstol Juan nos habla a través de Apocalipsis capítulo 3, el verso 7 al 12. Y estoy leyendo la versión nueva. Léalo conmigo, busque su Biblia. Si usted no tiene una Biblia como esta, cómprela. Yo sé que yo soy old school, yo soy de la vieja guardia. Yo tengo la Biblia aquí, yo tengo la Biblia acá, yo tengo la Biblia donde quiera, en todas las computadoras, pero hay algo para mí personalmente, subrayar y escribir y tomar notas. Y yo sé que eso se puede hacer también en el iPad y en otros asuntos tecnológicos, pero qué bueno y qué lindo poder abrir inmediatamente y recordarnos. Yo cuando leo la Biblia anualmente y repaso de nuevo ese mismo verso el próximo año, escribí una nota y wow, yo me recuerdo lo que yo estaba viviendo el año pasado ahí. Oh, wow, la revelación que me dio Dios de este capítulo el año pasado es impresionante. Y usted va viendo su crecimiento. Y yo inspiro a la iglesia, especialmente a Júbilo Church aquí en esta ciudad. Yo inspiro a Júbilo Church Orlando que usted compre su Biblia, si no la tiene. Úsela, tráigala al templo, ámela. No haga como hacíamos nosotros. Cuando yo era joven, yo conté esto en el pasado, que yo quería que Dios me diera sabiduría escritural, y yo ponía la Biblia debajo de la almohada. Porque a mí me enseñaron a hacerlo así. Y yo ponía la Biblia debajo de la almohada, y cuando me acostaba decía: Señor, enséñame tu palabra, enséñame tu palabra. Y hice eso por años. Hasta que un día el Espíritu Santo me dijo: la única manera y forma que vas a aprender mi palabra es si la sacas de debajo de tu almohada, la abres y la lees. Y así fue. Seguimos. El verso número 7 de Apocalipsis 3. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Mira el verso número 8. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas. El Señor sabe nuestra condición. Pero has obedecido a mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los que de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, esos son falsantes. Podemos entrar en un debate toda la noche qué quiere decir la sinagoga de Satanás, pero no lo vamos a hacer. Vamos a nada más decir que la sinagoga de Satanás en ese verso eran judíos falsantes. En cuanto a nosotros, son cristianos falsantes, que dicen ser judíos pero que en realidad mienten. Vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he mandado. Ya que has guardado mi mandato de ser constantes. Amado, repite esa palabra conmigo: constantes. Esta pandemia, una de las muchas cosas que esta pandemia ha querido producir en la iglesia es constancia. Nosotros no podemos regresar a la vida, a la nueva normalidad de la misma manera en la cual salimos. Tenemos que ser gente constante. Y el verso 10 dice: ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación, los 7 años de tribulación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Acuérdese que leímos en Tesalonicenses el capítulo, el verso número 9, donde
el apóstol Pablo nos estaba diciendo que Dios no nos había dado para el juicio, para la condenación, sino que nos estaba librando de ese tiempo, de esa condenación, de la tribulación. Y aquí en el verso número 10, ahora Juan el apóstol nos dice: por mi parte te guardaré de la hora de la tentación, que vendrá sobre todo el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Entonces dice el Señor: vengo pronto. Aférrate a lo que tienes. ¿De qué está hablando? Yo sé que usted sabe que el Señor no está hablando de la casa, del carro, del dinero en el banco. El Señor está hablando de aferrarte de lo que tienes depositado en el reino de Dios. Yo no tengo mucho dinero acá abajo, pero yo estoy confiado de que yo he depositado mucho en el reino de Dios acá y en el reino de Dios en el cielo. Ese ha sido mi afán toda la vida de que yo he conocido a Cristo. Hay mucha gente que no tienen depósitos allá arriba, que se sientan en las congregaciones, en las sillas, que tocan en los grupos de adoración, que dirigen adoración, que danzan, que trabajan en media, que son servidores. Mucha gente, muchas congregaciones que hacen el ejercicio del ser cristiano, pero sus prioridades han estado mal. No han sido ese pueblo comprometido. Se han aferrado a lo equivocado. Y en esta casa yo creo en luchar, yo creo en trabajar. Yo estoy orando a Dios que ya que esta pandemia está pasando, que Dios me permita nuevamente levantar mi negocio de real estate, porque yo soy un real estate broker aquí en el estado de Florida por 20 años. Y he tenido años fructíferos y he tenido años difíciles. El negocio que recientemente estaba levantándose me cayó por la pandemia, sí, a mí, un pastor, un hombre que ama profundamente al Señor. Se cayó el negocio, pero yo confío que Dios me va a ayudar. Pero yo no estoy aferrado a las cosas de abajo. Yo le he pedido en una o dos ocasiones a Dios que me dé un Harley Davidson. Y si usted me lo quiere regalar, mire, dele para adelante. Me manda un text, me manda un inbox, yo le doy mi dirección, mi número de cuenta. Yo estoy creyendo en el nombre de Jesús. Yo quiero un Harley Davidson, sí lo quiero, pero no me voy a aferrar a un Harley Davidson. Si usted me quiere regalar un Indian, que es otra marca de bicicleta o de motora. Bottom line, no podemos aferrarnos a nada. Dice el verso: vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Y yo le pregunto a usted, y voy a terminar con esto. Tengo mucho más que decir, y vamos a continuar el próximo miércoles. Yo te pregunto, tu corona en el cielo, que es equivalente a nuestro depósito en el cielo. ¿Cuál es el depósito? El depósito en el cielo es equivalente o el producto de todo lo que nosotros hagamos para Dios mientras estamos acá abajo viviendo en esta tierra. En el lingo escritural o bíblico se llaman obras. Y las obras es nuestra predicación del Evangelio. El hacer discípulos. El ayudar a la congregación de fe a la cual tú perteneces con tus ofrendas, con tus diezmos, con tu trabajo, con tu tiempo, con tus oraciones, con tu respaldo. Ayudar al prójimo, involucrarte en cualquier necesidad que haya, conectarte a la congregación de fe. Estamos viviendo en días donde no existen efectivos cristianos independientes, no existen. Dos cosas se van a eliminar. Uno, se va a eliminar el superestrella. El superestrella es aquel o aquella que por años ha vivido de las multitudes, que ha predicado desde púlpitos muy altos a multitudes muy grandes, pero nadie conoce su testimonio, su vida secreta, no se sabe de dónde van ni para dónde vienen. Son los superestrellas, los rockeros del Evangelio. Ese tiempo se acabó. No es decir que Dios no va a usar gente a predicarle a multitudes.
y grandes conciertos. No me tome fuera de contexto, sino que la concentración del Espíritu Santo en estos últimos días va a ser en el cuerpo de Cristo. Ya los Billy Grahams del mundo se acabaron. Ya los G.J. Ávilas, ese tiempo se terminó. En este último tiempo, en estos últimos años, justo antes del retorno de Cristo, el que hará el trabajo es el cuerpo de Cristo, las congregaciones de fe que están plantadas por toda la tierra. Son sitios como Júbilo Church, Calvario City Church y tantas otras congregaciones en nuestro excelente distrito aquí en la Florida, y tantas congregaciones dentro de nuestra organización y fuera de nuestra organización que están haciendo el trabajo del Señor de manera efectiva. Eso es lo que Dios va a hacer en estos últimos días. Va a quitarle la luz de enfoque a un solo hombre o mujer, y esa luz de enfoque se la ha puesto a toda la iglesia. El trabajo que se va a hacer lo tendrá que hacer toda la iglesia. The time for the superstars is finished. Entonces Dios nos pregunta en esta noche, porque voy a terminar con el verso 11, vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. ¿Cómo está tu depósito en el cielo? ¿Cómo está tu cuenta bancaria celestial? ¿Cuánta gente tú has afectado en tu vida? Y esto no es un dedo señalador. Esta casa está acostumbrada a este tipo de plática. Pero usted que es parte de esta casa y los que no son parte de esta casa, el apóstol Juan dijo, no te aferres a las cosas de acá abajo. Asegúrate que nadie cuide tu corona. ¿Cómo se puede perder la corona? Por aferrarnos a las cosas terrenales de tal manera y de tal forma que nos desubiquen en nuestro trabajo para el Señor. Yo quiero que mis nietos sean hombres y mujeres de bien. Que si mi nieto quiere ser médico, que le dé para adelante. Que si mi nieta quiere ser abogada, que le dé para adelante. Si mi otro nieto quiere ser plomero, que le dé duro. Pero que tengan sus prioridades de manera correcta y que la cuenta bancaria, las obras, sean acumuladas en el cielo, donde el polillo no las alcanza. Y yo te pregunto en esta noche, Cristo puede llegar esta misma noche, tonight, ojalá. No sé si esa palabra es bíblica, pero me gusta. Ojalá que llegue esta noche. ¿Cómo está tu cuenta bancaria? ¿Cómo están las obras? ¿Cómo está tu corona en el cielo? Esto no cuestiona tu salvación. Esto es aparte. La salvación es gratis, la salvación fue comprada. Pero ¿cómo está tu corona en el cielo? Tu recompensa. ¿Cuál es su grado? ¿Has acumulado ahí arriba? ¿O has usado toda tu vida y todo tu tiempo para acumular acá abajo y te olvidaste de la eternidad? Yo quiero que en esta noche tú tomes decisiones contundentes para reenfocar tu energía, reenfocar tus fuerzas, reenfocar tu manera de vivir y hagas de Cristo tu centro. Cuando nosotros en esta casa y este Júbilo Church regresemos y ya posteamos en la página privada de Júbilo Church la agenda de regreso, es el resultado de una reunión que tuvimos con el ejecutivo de nuestro distrito para regresar a nuestros templos, a nuestros santuarios. Cuando nosotros regresemos acá, yo quisiera que cada persona hubiera tenido una experiencia profunda con el Señor. Que este tiempo que hemos estado fuera, que nos sacaron de nuestra rutina, que nadie regrese de la misma manera en la cual se fueron. Un pastor cubano, tuvimos una conversación ayer a través de Messenger,
Y yo le pregunté cómo él estaba, cómo estaba su familia, cómo estaba su iglesia. Y el pastor cubano me inyectó tanta fe, porque es que la iglesia en Cuba ha sido perseguida por tantos años. Ellos llevan casi 60 o 70 años, no estoy seguro. ¿Cuántos años la iglesia cubana ha vivido persecución de la buena? ¿Usted no cree que la iglesia cubana fácilmente pudiera decir que ha experimentado lo que pudiera ser la gran tribulación? Y el pastor cubano, un hombre de Dios, y su familia maravillosa, que tuve el privilegio y el honor de conocerles cuando fui a Cuba, cuando esta maravillosa iglesia me envió y estuve 7 días allá. Cuando le escribo y le pregunto por él, por sus hijos, por su iglesia, y él me dice a mí, mi iglesia no se está reuniendo, pero sabemos que cada familia tiene su devocional, su altar. Sabemos que hay cánticos en las casas, que la gente está estudiando la Biblia sistemáticamente. Y confiamos que cuando regresemos, la iglesia se haya duplicado. ¿Será eso posible aquí, en Júbilo Church? ¿Será eso posible en las iglesias de Orlando? Que cuando regresamos a nuestros templos, sean llenos de gente nueva. Incluso gente que se fueron de las congregaciones y por la pandemia lo que han vivido regresen a sus templos, regresen a sus congregaciones, regresen a sus pastores, regresen a su congregación de fe, regresen a sus grupos, regresen a sus ministerios. Yo tengo fe, incluso como pastor de esta casa, que va a haber gente que se fue de esta casa, que entendió que fueron error, que fueron una equivocación, que tomaron la decisión fuera de tiempo, que no era Dios, eran emociones, eran situaciones temporeras, que el viento sopla. Pero yo quiero decirle que la casa, que esta puerta está abierta para usted. Los que se fueron de todas las congregaciones, es mi oración que regresen a su casa. Y los que todavía no han dado su vida al Señor y nos han seguido a través de los lives o han seguido otras congregaciones a través de los lives, porque mira que los lives se han multiplicado. Hay lives a toda hora, a todo tiempo. El evangelio está siendo predicado de día y de noche y en todo momento. Yo me he gozado, me he disfrutado escuchar a tantos pastores y ministros y gente de Dios que los conozco pero nunca los había escuchado predicar. Yo me he gozado en ver cómo el evangelio se ha llevado por las plataformas sociales. Yo espero que el resultado de todo eso es que mucha gente se haya convertido a Cristo, ha dado su corazón al Señor, y que cuando comencemos nuestras reuniones con toda la iglesia, esta casa se llene el Calvario, se llenen todas las iglesias de todo el mundo, todos los pueblos, porque el pueblo que asiste, que es activo, no perdió su tiempo. Porque mi predicación por estas plataformas sociales solamente no pueden hacer el trabajo. Todos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a aprovechar lo que queda de esta pandemia para cumplir el propósito de Dios. Padre, te damos gracias en esta noche. Padre, gracias por tu maravilla, gracias por tu bendición, gracias por tu palabra. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Gracias porque tu palabra es fiel y es verdadera. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias, Padre, porque tú no nos has señalado para juicio, no nos has señalado para el quebranto, no nos has señalado para ira. Nos vas a guardar del día de la ira que vendrá y caerá sobre esta tierra. Gracias, Padre, por el capítulo 24 de Mateo, por Tesalonicenses, por revelaciones. Y seguimos la próxima semana con este estudio de señales del fin. Te damos gracias porque cada semana vamos creciendo en fe, vamos entendiendo tu revelación. Tu Espíritu está llamando a tu iglesia a poner atrás los días de juego, los días de falta de compromiso, los días de entrega a mitad. Y tú nos estás llamando a una cercanía a Cristo. Nos está llamando al altar
en arrepentimiento, en oración, en quebranto, porque queremos ser la iglesia gloriosa de Jesucristo que tú tendrás sobre la tierra en estos últimos días. Señor, aunque el mundo sea convulsionado por pandemias y por guerras y rumores de guerras, de una manera milagrosa, tú nos vas a guardar hasta que el evangelio alcance los confines de la tierra y tú levantes a tu iglesia para el cielo. Creemos en tu palabra. Creemos, aunque no somos escapistas, creemos que tú has prometido y tú eres fiel para cumplir tu promesa. Entra en el corazón de tanta gente, entra en el pueblo, entra en el corazón de cada creyente. Señor, con lazos de amor, trae tu iglesia a ti. Lleva a tu iglesia a ese lugar de escondite. Lleva a tu iglesia, Señor, a esa profundidad, a ese lugar donde tú puedes platicar y revelar la profundidad de tu corazón y que todos podamos entender el momento que estamos viviendo, justo antes del retorno de Cristo. Gracias porque estamos vivos en un tiempo, en una época de tanta gloria y de tanta maravilla y de tanto poder. Gracias por la oportunidad de estar vivos, donde veremos a través de nosotros, tu iglesia, la manifestación gloriosa de tu Espíritu Santo, que terminará en la predicación eficaz del Evangelio sobre toda la tierra y la conversión de miles y millones de personas. En Cristo Jesús te lo pedimos y lo creemos. Amén. Y amén. Y si tú que me estás escuchando en esta noche no conoces al Señor, este es un buen momento para entregar tu vida a Cristo. Haz de tu hogar un altar. Haz del carro donde puedas estar un altar. Haz del lugar de trabajo tu lugar secreto y habla con Él ahora. Dígale: Padre que está en el cielo, perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre, lávame, perdóname y hazme una nueva criatura. Lléname de tu Espíritu Santo. Yo prometo servirte desde ahora y para siempre. Amén. Si hiciste esa oración, comunícate con una iglesia inmediatamente. Si no tienes una iglesia aquí en la ciudad de Orlando, te invitamos a visitarnos. Sube a nuestra página web, jubilochurchorlando.com. Sube a nuestra página y verás toda la información de nuestra congregación. Y cuando regresemos el día 5 de julio, domingo 5 de julio, en agenda está regresar al santuario toda la congregación para juntos celebrar nuevamente el nombre del Señor. Si no tienes un lugar donde llamar tu casa, si te fuiste de esta casa y quieres regresar, las puertas están abiertas. Te amamos y queremos bendecirte. Esto es un buen momento antes de terminar de hacer tu aportación a través de tus ofrendas y tus diezmos. Nuestro website es jubilochurchorlando.com. Lo vas a ver en algún lugar de esta programación, de este live. Allí tendrás varias opciones. Puedes utilizar una tarjeta de crédito, puedes usar una tarjeta de débito, puedes hacerlo a través de PayPal. Y los domingos tenemos un equipo de trabajo aquí en el santuario que puedes recibir tu ofrenda físicamente o tus diezmos. Si en esta noche no lo puedes hacer y eres como algunas personas en nuestra casa que no están muy acostumbrados a usar las redes sociales para sus diezmos y ofrendas, podemos vernos acá y el grupo de trabajo, nuestros servidores estarán llenos de complacencia y de amor para poder servirte y recibir tu ofrenda y tus diezmos. Así, mis hermanos, en esta noche nos despedimos sin antes ver esta maravillosa danza a través de Lily Beth Mujica. Ella es una mujer que amamos profundamente, lleva muchos años con nosotros. Ella fue líder de danza de esta congregación. Ella junto a su esposo Julio son una pareja milagrosa. Julio, el médico, lo mandó a morir y está vivo y está resurgiendo como hombre de Dios. Ella es su esposa y juntos dirigen el ministerio de los jóvenes de esta casa. Así que vamos a regresar en 30 cortos segundos. Disfrutamos de su danza y nos despedimos. Buenas noches, les envío un abrazo, plataforma social.
Un abrazo en el nombre de Jesucristo. Y nos veremos acá en nuestro vivo, nuestro live el próximo domingo a las 11 de la mañana. Adelante, señorita directora. Pasando por el fuego para que te acerques a mí. Te estoy pasando por el fuego para sacar lo mejor de ti. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está mi habitación. Si estás siendo procesado, debes darme gloria. Te estoy pasando por el fuego, tratando de llamar tu atención. Te estoy pasando por el fuego para sanar tu corazón. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está mi habitación. Si estás siendo procesado, debes darme gloria. En el desierto es que se adora, es donde puedes ver mi gloria. En el desierto es que yo envío columna de nube y columna de fuego. En el desierto es que hago fiesta, es que celebro con mis hijos. Si estás siendo procesado, es cuando más cerca estoy de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está mi habitación. Si estás siendo procesado, debes darme gloria. Te estoy pasando por el fuego para que